Muy buenas noches, muy buenas tardes, muy buenos días. Soy Gustavo Burgos y estamos dando inicio a una nueva entrega del programa de conversación política de Valparaíso, Mate al Rey. Estamos en una mañana de marzo en que surcamos por las aguas cancinas de la bahía de Valparaíso y, como siempre, inspirados por nuestro monitor, nuestro líder espiritual, nuestro líder político no, porque recibiríamos críticas demasiado feroces, pero sí nuestro líder moral, el gran Sergio Risenberg Cohen. ¿Cómo estás, Sergio? El Baywatch de Mate al Rey. Estamos muy bien, licenciado, que acá la marea está un poquito más picada que allá. ¿Ya? Pero todo bien, los días de la playa están siendo deliciosos. Comienza la primavera en California, me contaron. ¿Pasó ya la cosa de los ovnis? Todavía no, todavía no sabemos realmente, porque la gente ve una pelota de playa y se tira al suelo en estos momentos. Yeah. Porque quedó con un cierto nivel de traumatización. Pero por lo menos todos los que se han visto han sido pelotas de playa, globos de cumpleaños hasta el momento. Es lo que yo he sabido. Ya, pero en ese sentido estamos totalmente controlados. Digamos, está la situación en la playa de Escondido, en Malibú, que es donde se encuentra nuestro director. Vemos entonces que comienza a mostrar estos rasgos ya veraniegos, ¿no? En la primavera que se anuncia en el hemisferio norte. Estamos, Sergio, hemos vuelto a nuestro formato tradicional, el formato Zoom deportivo. Lo hemos dicho tantas veces, aquel programa que estaba escondido a las 11 de la noche los días domingos, en la década de los 80, donde nos esperaba Sapo Linton y otros grandes comentaristas para hacer sesudos análisis de la jornada futbolera de la semana. Y nosotros estamos también en una perspectiva de la misma naturaleza. Este programa tiene un gusto especial, tiene un gusto un poco de auditoría, porque te cumple un año, usted lo sabe, Sergio, de la asunción, vamos a utilizar esa expresión, del gobierno de Apruebo Dignidad que puso a Gabriel Boric en la moneda. Y qué mejor para hacerlo que con nuestro equipo titular, nuestra artillería, desde una silenciosa, enigmática y clandestina comuna de Santiago, el compañero integrante de la Casa Bolívar, destacado militante del movimiento patriótico Manuel Rodríguez, el compañero Marco Riquelme García. ¿Cómo está, Marco? Bien, muy bien, muchas gracias por estar nuevamente que me permitan estar en el programa. Le quería decir a Risenberg que en el Mar Negro también apareció un globo con ala y todo, pero los rusos inventaron una forma de botar esos globos que son alienígenas, son cosas extrañas. Lo mean los aviones, los Su-24, los Su-27, no sé, los mean de arriba. Entonces como que le tiran... el avión mea benzina y ahí se cae no, es que o sea, cuando se ve el avión arriba se ve que está como orinando así sobre bien. Y ahí se caen. Así que bueno, gracias por invitarme nuevamente al programa. Muy bien, bienvenido, y también bienvenido desde la comuna de San Joaquín en Santiago, la irredenta. Y esta no es enigmática, sino que es una combativa comuna popular del Gran Santiago, el cientista político, el compañero Juan Carlos Gómez Leighton. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Hola, Gustavo, hola, Sergio, hola, Marco. Un placer nuevamente estar en esta conversación matinal, de tarde o de noche, sobre la política nacional. Así que agradezco la invitación como de costumbre y sé que seré blanco de la rabia de tus auditores y personas que ven el programa. Y mofas inclusive, pero... Lo vamos a poner con el título Villano Invitado. Villano Invitado, me parece excelente. Muy bien. Bueno, ya lo dijimos en un comienzo, este programa tiene por objeto resolver algunas cuestiones fundamentales que guardan relación con
la culminación del primer año del gobierno de Gabriel Boric. Yo creo que no es primera vez que llega a la moneda un gobierno que ha sido anatemizado como durante el proceso electoral, como aquel que iba a realizar transformaciones revolucionarias. Se dijo esto, aunque resulta increíble, respecto al gobierno de Elwin. Se dijo esto marcadamente respecto al gobierno de Lagos y probablemente respecto al primer gobierno de Bachelet, que fueron gobiernos que comenzaron en medio de un fuego craneado por parte de la derecha, quienes anunciaban, tanto por ser el primer gobierno democrático, como por ser el primer socialista que volvía a la moneda, y como por ser el primer gobierno expresivo de los movimientos sociales, cuál es el gobierno de Boric, invariablemente se trataba de gobiernos que se instalaron con grandes expectativas. Y tales expectativas son las que cifraron fundamentalmente el balance de dichos gobiernos. En la actualidad, el gobierno puntualmente, el gobierno de Elwin y el gobierno de Lagos, son gobiernos que, al menos para el régimen, para la burguesía, para la historia oficial, han sido grandes gobiernos. Todavía, pero creo que ya hay algún tipo están esperando, digamos, que se provoque el desenlace fatal para que se levante también en la Plaza de la Constitución una estatua, no sé si con el dedo solamente, pero probablemente con el cuerpo completo, de Ricardo Lagos en la Plaza de la Constitución. Porque indudablemente se trata de estos gobiernos que instalan o pretenden instalar, al menos discursivamente, la idea de que viene una transformación y que, en definitiva, se trata de gobiernos revolucionarios, no en el sentido clásico, sí en el sentido liberal en cuanto a marcar un cambio de rumbo respecto de lo anterior. Y en este caso, el gobierno de Boric se instala precisamente con esa idea. En el imaginario, el gobierno de Boric se instala derrotando la amenaza fascista de Kast, y al mismo tiempo insinuaba un vigoroso cambio de rumbo respecto a lo que fue el gobierno de Piñera. Entonces, la pregunta que nosotros nos hacemos, y te la hago directamente a Marco, sobre este punto es, ¿qué transformará Boric? ¿Qué es lo que va a transformar? ¿Es realmente un gobierno transformador o no? Marco. Yo creo que tenemos que partir de que este gobierno no había en la gente mucha esperanza que habían tenido los anteriores gobiernos de la Concertación, ¿no? Que sí, que van a cambiar, ¿no? La verdad que este gobierno no había ninguna esperanza de que cambiara las cosas. Y como tú bien dices, aquí la gente que votó por Boric, obviamente nosotros no votamos por Boric, lo hizo pensando de que, o sea, tuvo sobre sí una cantidad importante de tiempo con una propaganda que venía el fascismo y que iba a ser terrible, que nos iban a perseguir a todos, que había que arrancar, si no ganaba Boric era terrible. Y uno sabe que es propaganda porque las cosas no funcionan así, no es que sale elegido presidente el tipejo ese de allá de Paine y al otro día empieza la persona, o sea, son procesos, cuestiones que se producen y no había nada que indicara que viniese el fascismo. El fascismo no llega de por sí, llega cuando generalmente la burguesía, el gran capital ve en peligro sus intereses. Cuando es necesario. Cuando es necesario, claro. Así llega el fascismo, claro. Entonces, y está claro que durante todos los gobiernos de la Concertación y de Piñera y de Boric no está siendo necesario el fascismo. ¿Para qué? Si hay un perfeccionamiento en todo sentido, en lo económico, en lo cultural, en lo represivo de parte de este gobierno que favorece el capital. Por lo tanto, yo creo que aquí no va a transformar nada. Hasta el momento está siendo parte, además con mucho entusiasmo de la agenda que impuso tanto el capital chileno como el transnacional. Y en ese mismo sentido lo que ha venido haciendo es perfeccionar el actual sistema en lo económico, por ejemplo con el TPP, cosa que veíamos bastante improbable que en el gobierno anterior fuese aprobada una cuestión de esta naturaleza,
que lo que viene es a crear toda una cuestión jurídica sobre los demás tratados internacionales en lo económico y en una serie de cuestiones más que se han hecho con otros países. Y durante este gobierno se aprobó sin ningún problema. Es más, hay una defensa de el haber aprobado el TPP-11. Y también diríamos que el perfeccionamiento de la agenda represiva, que lo fundamental va a tratar de impedir cualquier atisbo de una protesta mayor que vuelva a colocar en el tapete la situación que se vivió en la revuelta popular. A mí me gustaría, para finalizar mi exposición, no mi exposición, mi opinión, mejor dicho. Mi exposición son un poco así como doctoral, académico. Son un poco wagneriano, como diría Rizzo. Claro. Entonces, no, mi opinión, me gustaría decir algunas cosas. Por ejemplo, el gobierno de Boric, en su programa, en lo que venía a hacer, prometió refundar Carabineros. Nosotros queremos disolverlo, una banda, una mafia sicaria nefasta, ¿no? Que hoy más que nunca uno se da cuenta, todos los días están cayendo presos por tráfico, por violencia intrafamiliar, por robo, por estar dateando. Hay aproximadamente 100 pacos con grados que se han robado 30.000 millones de pesos, en fin, o sea, es una locura esto, ¿no? Y prometió entonces, en ese sentido, refundar Carabineros. ¿Y en qué terminó? Diciendo que refundar una palabra como que te vaya al chancho por esa palabra, ¿no? Que lo que hay que hacer y lo que se ha hecho es apoyar políticamente a Carabineros ante cualquier situación que se da. Y si uno se da cuenta, en cada vez que habla el subsecretario del Interior, la ministra, en fin, todos parten a propósito de cualquier cosa, diciendo que, bueno, Carabineros tiene todo el apoyo político, o sea, han venido sacando, dejando en la impunidad la actuación institucional de Carabineros durante la revuelta y para qué decir la historia que ha tenido Carabineros. Pero si uno sigue con donación universal del CAE, y acaba de informarle a todos de que no va a ser posible, habría que esperar más, y todo el culpable, la culpabilidad vendría siendo de que no se aprobó la reforma tributaria. Pero, por ejemplo, el estado de excepción en la macrozona sur y el despliegue de militares en la macrozona sur, el gobierno de Boric entró para desmilitarizar la situación que se había estado creando, ¿no? Desmilitarizar, y la ha militarizado a concho. Y así suma y sigue. Iba a generar mejores condiciones de sueldo en los funcionarios públicos. Ahora hay que apretarse el cinturón. La ley de seguridad del Estado, prometieron que iban a tratar de terminar con esa forma de represión política que había con la ley de seguridad del Estado. ¿Y qué es lo que fue lo primero que hicieron? Siguieron aplicando la que ya habían impuesto el gobierno Piñera y han aplicado más leyes de seguridad interior del Estado. Los retiros, los fondos, la AFP. Sí, va el cuarto retiro, ahora no se puede. En fin, o sea, lo que se ha hecho es un gobierno que cambia todos los días. Es una situación compleja porque eso lo sufre nuestro pueblo. Juan Carlos. Bueno, con respecto a qué transformará Boric, yo creo que es una pregunta retórica que parte de la base de que se supone que Boric iba a transformar algo. Era el gobierno transformador. Pero no era de ninguna manera, y conociendo cuál era la situación que se vive posteriormente a la primera vuelta presidencial de diciembre del año 22, era imposible que el gobierno de Boric se planteara la posibilidad de hacer modificaciones sustantivas a la sociedad neoliberal, a la estructura neoliberal presente.
En ese sentido, cualquiera persona que hubiera leído, ¿cierto?, el programa y todo, especialmente la segunda vuelta, por la necesidad que tenía Boric de lograr obtener ese triunfo, con la búsqueda de sectores que habían sido totalmente cercanos a la concertación y que habían apoyado todo el proceso neoliberal desde el año 90 en adelante, no podía hacer otra cosa que rebajar todas las cosas que había prometido, recortarlas, dejarlas nulas, dejarlas estéril. Y por lo tanto el gobierno de Boric en este último periodo, este último año, ha sido estéril en todos los sentidos. O sea, no ha sido incapaz de hacer algún cambio sustantivo en la realidad social, política, económica y cultural chilena. De ninguna manera. Boric es el programa de Boric, el gobierno de Boric y sus aliados, ¿cierto? Es una tremenda inutilidad para el país. En ese sentido, todos lo sabíamos o conocíamos cuál era la situación. Y partiendo de la siguiente base, si uno considera que cuánto fue la votación que obtuvo Boric en la primera vuelta. En la primera vuelta Boric perdió frente a Kast. Esa es la realidad. O sea, si bien es cierto, los dos pasan a la segunda vuelta, porque hay una regla que establece que las dos primeras mayorías debían pasar, pero la votación obtenida por Boric en esa oportunidad era bajísima y que reflejaba cuál era el apoyo que tenía esa izquierda tremendamente renovada, cuestionadora de lo que habían sido los 30 años, etcétera, no tenía apoyo social electoral. Sacó cerca de, no me acuerdo, pero un 20 y tantos %, ¿no? Un 26 o 25% frente al 27% que había sacado Kast, es decir, muy baja votación. Por lo tanto, tiene que reestructurar toda su estrategia política para poder ganar en la segunda vuelta. Y ahí, ¿cierto?, el apoyo de los partidos de la vieja concertación, de la nueva mayoría, el cuco, pues llamémoslo así, el cuco, acerca de que viene el fascismo, este fascismo atroz, genocida, etcétera, que podía representar Kast, llevó a que mucha gente fuera a votar a favor del presidente Boric. Pero, en términos concretos, el problema sustantivo de Boric no estaba fundamentalmente en obtener el triunfo en esa segunda vuelta. El problema sustantivo de Boric se traducía que él partía de la base, y todos partían de la base, de que no tenía apoyo parlamentario. Porque el apoyo que había obtenido la derecha en la elección de diputados y senadores de diciembre del año 21 había vuelto a tener el control de ambos parlamentos, de ambas cámaras en ese sentido. Por lo tanto, Boric partía de la base de que ninguno de esos proyectos estrellas que se proponía, ¿cierto?, iban a pasar por el Congreso. Y como quedó claro, con la derrota o el rechazo o la no aprobación de la idea de legislar con respecto a la reforma tributaria, que tiene varias explicaciones, pero finalmente el hecho concreto es que no tiene reforma tributaria y va a tener que buscar las maneras para poder seguir gobernando o buscar formas de financiar los programas sociales, políticos o públicos que se había propuesto en su programa. Por eso yo señalé en su momento, cuando se produce el rechazo o la no aprobación que el gobierno de la reforma tributaria, que el gobierno de Boric había terminado. En ese momento terminó. Porque ¿qué va a hacer? ¿Cómo puede financiar todas las demás cosas y todas las demás renuncias que ya ha nombrado Marco? Ya no hacen que el gobierno tenga capacidad de transformación. Este es el gobierno menos transformador de todos los gobiernos que han asumido en los últimos tiempos, de los últimos 30 años. Porque es un gobierno paralizado, es un gobierno que está totalmente contenido y que tiene que negociar todo tiene que... Si bien es cierto la concertación y en los primeros gobiernos también tuvieron que negociar, especialmente Elwin,
Frei e incluso Lagos, ¿cierto?, negociaron, pero lo hacían sobre la base de que la Concertación tenía un apoyo social, tenía un apoyo electoral que le permitía, ¿cierto?, mostrarse como un gobierno que estaba siendo obstruido por la derecha. Y la derecha entendía que tenía que entregar algunas cosas para poder seguir siendo una alternativa al gobierno dentro del régimen democrático protegido que se había establecido a partir del año 90 en adelante. Entonces era un juego. Pero hoy día lo central es que la derecha tiene el control del cambio político. Y lo tiene a su vez reforzado por la situación electoral el 4 de septiembre del 22. Entonces todas esas cosas hacen que un gobierno sea un gobierno acorralado, un gobierno sin posibilidad de cambio real y efectivo, es un gobierno fracasado al año, es un gobierno fracasado, es un gobierno que ya no tiene ninguna otra posibilidad salvo que se generen algunas situaciones nuevas, que se abran nuevos escenarios políticos donde el gobierno pueda tomar alguna iniciativa, pero yo no lo veo en esa línea. Se vuelve cada vez más conservador, más mesurado, cada vez más prudente, tratando de no entrar en discusiones con nadie. Fíjense ustedes el dato. Reclama el general Yáñez, que es un general que está encausado, acusado por una serie de situaciones atentatorias contra los derechos humanos, ¿cierto? Él reclama por la muerte de un carabinero en Concepción, creo que fue el atropellamiento de un carabinero, ¿cierto? Reclama y la ministra de Estado en el Interior lo llama, seguramente para pedir cuenta porque estaba haciendo ese reclamo, ¿no? Pero fíjense ustedes el detalle. Aparece ese día de la reunión del general Yáñez con la ministra Toa, aparece nada menos que Evelyn Matei, una alcaldesa de Providencia, ¿cierto? Aparece y va a La Moneda a prestarle el apoyo al general Yáñez. Y no hubo ninguna decisión de parte del gobierno de decir, usted, señora, no tiene nada que ver aquí. Y todo lo contrario, ella entra, plantea a los medios de comunicación que ella va a prestarle apoyo al general Yáñez frente a una situación de que no se le puede llamar la atención por haber reclamado. Eso implica, eso demuestra, esa es la forma más clara de cómo el gobierno de Boric está contenido, está limitado por los poderes de la derecha en todas sus manifestaciones, tanto comunicacionales como fáctico o como lo que sea. O sea, usted es un gobierno que no tiene futuro. Señor Gómez, para que no lo critiquen por lo que usted no dice, yo solamente quería saber, usted dice que el gobierno le gustaría hacer otras cosas, pero lamentablemente no tiene mayoría parlamentaria, tiene fuerza, pero le gustaría hacer otras cosas. Me imagino que sí. Yo pienso que el gobierno, a los que llegan con cierto entusiasmo, llegan con cierta idea, quieren hacer algunos cambios, indudablemente. Si no habrían postulado, no se habrían jugado en esa postura de querer ser gobierno para algo. Pero no pueden hacerlo. Juan Carlos, no pueden hacerlo. Sí, yo creo que ese punto que tú estás tratando es sumamente interesante. Yo quisiera detenerme en una cuestión que ocurrió la semana pasada y como casi todas las cosas que ocurren durante este gobierno pierden actualidad rápidamente, como las flores en el desierto. Estoy siguiendo un lenguaje poético absolutamente para abordar estas cuestiones. Duran muy poquito y en el momento en que ocurren uno les presta mucha atención. ¿Cuál fue el cambio de gabinete? Durante el cambio de gabinete quedó afirmada la idea de que nosotros estamos formalmente ya con un gobierno de la concertación. La presencia de von Claveren en la Cancillería viene a cerrar el círculo de los ministerios más importantes junto a Interior y Hacienda en manos de gente de la concertación. Von Claveren es un destacado militante del PPD y tiene dentro de su prontuario político el haber actuado como abogado de Pinochet en el proceso de extradición de Inglaterra a España.
vale decir, es una persona que en el terreno internacional se ha distinguido precisamente por inclinarse frente a los intereses de las Fuerzas Armadas, frente a los intereses del pinochetismo, y quién más pinochetista que defender a Pinochet. Dirán los defensores de von Claveren de que él estaba defendiendo al gobierno simplemente y que era una función técnica. Bueno, es lo mismo que reclaman los torturadores, ¿no? Ellos están haciendo su trabajo. Entiendo que en Villa Grimaldi y en muchos de estos lugares la gente marcaba tarjeta también. Eso no los libera de la responsabilidad política de lo que estaban haciendo. Más tratándose de un abogado de dilatada trayectoria, quien pudo perfectamente haberse negado a realizar tan ruin labor. Esto está ligado también al discurso del propio presidente Boric, quien enfatizó una cosa que normalmente no se enfatiza, que es que este cambio de gabinete era para mejorar la gestión. Vale decir, marcó formalmente la idea de que este gobierno iba a mantenerse dentro de los parámetros de aquello que venía haciéndose fundamentalmente después del 4 de septiembre. Y el discurso termina con una cosa que me recordaba los consejos de curso en el colegio, cuando el profesor jefe destacaba los atributos de cada uno de los compañeros para poder estimularlos, ¿no? Entonces decían, Risenberg, usted tiene que llegar más temprano, Gómez, usted tiene que, etcétera, etcétera, etcétera. Marco, Riquelme tiene que jugar más a la pelota, tiene que traer su bolso deportivo. Un poco de esa forma fue este discurso, tuvo una impronta bastante infantilizante y en la que el propio presidente le restó trascendencia al cambio de gabinete, dejándolo ubicado precisamente en un terreno de la administración. Entonces, la pregunta, como muy bien apunta Juan Carlos, es una pregunta retórica, pero retórica no significa que sea vacía, significa que está aludiendo a un hecho de la realidad. Este gobierno se presentó como transformador, pero nosotros deberíamos, no podemos sino mentir, si dijéramos de que este gobierno tuvo un planteamiento realmente reformista, porque en la campaña de gobierno eso no ocurrió. Si nosotros leemos lo que fue la prensa antidictatorial a fines de los 80, ellos anunciaban, lo que pasa es que uno no lo podía leer, Ricardo Núñez, Genaro Arriagada, las plumas, digamos, de la concertación de aquella época, anunciaron precisamente qué era lo que iba a hacer y lo que hicieron. Y en la campaña de Boric, en general, también se plantearon las mismas cosas. Salvo la cuestión de la liberación de los presos políticos, nunca hubo un planteamiento de ruptura respecto de ninguno de los pilares del régimen, ni tampoco de hacerse cargo de aquellas cuestiones que se vieron de base en el levantamiento popular de octubre del 19. Termino señalando lo siguiente, que es una cuestión que me parece muy importante. Este gobierno sí va a hacer transformaciones, y esto lo digo en tono de polémica en realidad. Yo creo que sí va a hacer transformaciones, pero va a hacer transformaciones que apuntan a la consolidación del régimen. Esto sí va a ser un gobierno transformador. ¿Qué es lo que va a hacer este gobierno? Va a poner una nueva constitución que va a ser exactamente igual a la que existe actualmente, pero va a tener la enorme virtud, y creo que Fernando Atria lo dijo entrevistado por Paulsen, en la noche, algo escuché, de que este va a tener la virtud de que no va a ser una constitución tramposa. Estoy citando a Fernando Atria, ¿no? Quien tiende a la prestidigitación a la hora de hacer análisis constitucionales. Entonces dice que esta constitución no va a ser tramposa, y como no va a ser tramposa y ya no tiene los cerrojos de las leyes orgánicas constitucionales ni de las reformas, entonces significa que hemos dado un paso hacia la democratización del país. Y eso significa entonces que el papel fundamental de este gobierno ha sido el de legitimar el régimen, manteniendo el orden institucional. Risenberg. Sí, solamente yo quiero que hablemos las cosas como son. Hay dos relatos, digamos, de lo que es el gobierno. En un caso está el suyo, que yo entiendo, porque ya lo llevo conociendo bastante tiempo, sus visiones de la realidad. ¿Usted piensa que el gobierno simplemente, o la alianza que se construyó, fue una forma de ponerle ahí a un buen producto de mercado a la gente que venía después del estallido, a los que estaban, digamos, desilusionados de alguna forma del sistema, y les pusieron esta alianza, pero que esta alianza jamás quiso hacer nada diferente que mantener el modelo hasta el momento implantado en Chile? A tal nivel de que, por lo tanto, ellos no sería la teoría del señor Gómez, que ellos estarían
impedidos de hacer algo que ellos quieren hacer, pero por el cual no tienen la fuerza parlamentaria o de las instituciones. Eso es un relato, el relato suyo. Versus el relato del señor Gómez, que es que este era un grupo de personas que se juntó, que tenía un gran impulso y una voluntad de hacer cambios, pero lamentablemente se encontró con un escenario en que no logró mayorías parlamentarias, tiene mucho apoyo popular y lamentablemente con todos esos buenos deseos que tenía, no ha podido llevar a cabo o implementar los cambios que pensaban hacer, pero que lamentablemente vamos a dejar para más tarde. Yo creo que no cabe duda. Yo exhorto a los que nos estén viendo en este momento a que me demuestren de que el Partido Comunista ha sostenido alguna crítica, así sea formal, a la policía, a Carabineros, a la Policía de Investigaciones o a las Fuerzas Armadas. Ninguna, en ninguna hipótesis. El acto perpetrado esta semana de deliberación del general Yáñez debió haber motivado en un país al menos formalmente democrático que hubiese sido destituido de su cargo una persona que reivindica formalmente atentados o amenazas de violación a los derechos humanos, porque cuando un cuerpo militar armado como Carabineros reclama en la persona de su general director mayor libertad para hacer uso de las armas, porque eso es lo que en definitiva estaba haciendo, o sea, a nosotros nos están matando porque no nos permiten disparar a diestra y siniestra, entonces estamos en presencia de un acto de liberación política gravísimo que es incompatible con el orden democrático. En ese sentido yo creo que no es que haya acá un conflicto, sino que hay acá un acuerdo bastante formal que se expresó en la votación vergonzosa de los senadores del Partido Comunista por Juan Antonio o Manuel Antonio, no sé cómo se llama, por Coloma, que es un destacado pinochetista dentro de la Cámara Superior, dentro del Senado, en el Congreso. Y esa votación tiene un contenido político inequívoco y creo que eso es lo que se tiene que plantear. En relación con esto... Pero hay... ¿Sí? Perdona. Mira, yo creo que no se va a transformar nada porque nunca quisieron transformar algo. Porque cuando hablamos de transformaciones no nos quedemos en esa cosa pequeña. O sea, no es... Cuando se habla de transformaciones no es que le vayan a subir los 500 o los 30.000 pesos a los pensionados. No es que vayan a hacer una... No, estamos hablando de transformaciones. De cambios reales. Claro, de cambio. Entonces, cuando se habla así, es evidente que desde el principio no hubo un programa destinado a que hubieran transformaciones, no hubo nada, ¿no? Si nos damos cuenta de que el gobierno, todo el entramado de las instituciones o de las organizaciones que participan en Apruebo Dignidad, estuvieron de acuerdo con la aprobación de la Constitución, la primera, que era mula, a lo mejor un poquito menos mula que esta, pero estuvieron de acuerdo cuando estaba claro que no se podían revisar los tratados internacionales, cuestiones que son de absolutamente necesidad para la transformación. Pero además, yo creo que el gobierno lo que hizo, y no viene haciendo ahora después de la revuelta, sino que desde antes, le ha asignado un papel a esta socialdemocracia que le gusta vestirse bonito y bailar y hacer cositas, a los Giorgio, a las Vallejos Dowling, a los Boris, le ha dado un papel, le ha asignado un papel. Cuando supuestamente se termina con el binominalismo, los que entran con 20 parlamentarios son este sector, ¿no? Este sector que se había venido bajando de las movilizaciones estudiantiles. Quiero hacer una aclaración allí. El movimiento estudiantil, yo creo que de 2011 ha estado siempre presente. El movimiento estudiantil universitario no, pero el secundario no ha dejado ningún año después del 2011 de estar presente en las calles, luchando y planteando un programa de reivindicaciones y demandas por los problemas que sí. Entonces, los veroles blancos no son extraterrestres. Bueno, algunos piensan que son alienígenas y que están ahí porque había uno que era más o menos gordo y que no podía ser estudiante secundario.
No todos, Bueno, no todos, pero puede haber, no sabemos qué entidades pueden estar ahí. claro. Hasta Bueno, uno que entonces, veo acá ¿Usted cree también, que, Riquelme, de que este gobierno, dentro de este marco, cuenta con algún apoyo popular? Porque el gobierno de Elwin yo creo que indudablemente tuvo en algún momento algún tipo de apoyo popular. Recuerdo cuando Elwin pidió que se pare en la movilización de la FENATS en ese momento, que era un paro general. Él salió por televisión pidiendo que no hubiera paro y los trabajadores volvieron a trabajar porque el presidente se lo pidió. Es porque contaba con apoyo popular. ¿Boris podría hacer lo mismo? ¿Cuenta con algún tipo de apoyo popular, Boris? respondo enseguida, solamente terminar. Entonces, el papel que se le asignó a esta pequeña élite, a esta pequeña casta proveniente de las capas medias, en estos momentos es el papel de perfeccionar la institucionalidad burguesa en todos los aspectos, tanto económico, de explotación, de represivo, en fin, perfeccionarlo para que a través de la represión no vuelva a ocurrir lo que ocurrió en la revuelta de octubre del 2019. Y yo creo que ha quedado absolutamente demostrado que esto no tiene apoyo popular. Si, por ejemplo, el gobierno se jugó, o sea, la coalición esta era jugada por la anterior intento de hacer una constitución y, y resulta de que cuando se muestra el término de esto, no llegan más de 200 personas a celebrar y 200 personas que en lo fundamental la gran mayoría estaba gritando por la libertad de las presas y los presos políticos. Esa es la verdad. Que lleguen 1.000 o 1.500 personas a la plaza de la Constitución a conmemorar el primer año del gobierno de Boric, yo creo que es evidente. Recordemos los años de que, aunque a algunos les moleste de parte de este programa, recordemos las conmemoraciones en los años del gobierno de la Unidad Popular. Incluso algunas conmemoraciones que se hicieron por el resultado del, que ahora ya como fue tan grande la estafa que ya ni se nombra, como de esto del 5 de octubre, 5 de octubre fue, ¿no? Del 88. Sí, sí, ya. Sí. Entonces, que también llegaba su resto de gente, por el Chunfol no, decían el Chunfol no. Pero ahora no llega del Guanaco. Claro, pero ahora no llega nadie. No le interesa a nadie, por eso yo decía, si es que estas próximas elecciones no fuesen obligatorias, no participaría nadie en elegir convencional esta cuestión. Y fíjate que, como lo habíamos conversado también, entonces no hay apoyo popular porque fueron desmantelando, esto es un trabajo de mucho tiempo, las organizaciones sociales, la CUT, que podría tener, porque siempre ha sido media patronal, después de los 90, no es nada, entonces no tiene cómo expresarse. Entonces la gran mayoría de las organizaciones populares que existen son organizaciones populares que están tratando de imponer, de luchar por sus demandas, que van a contrapelo de lo que piensa el gobierno y de lo que está haciendo el gobierno. Y como habíamos hablado, respecto a que se volvió a imponer el binominalismo, yo diría que hay uninominalismo, porque los dos bloques están de acuerdo en lo fundamental, y que es la mantención de este sistema tan cruel y brutal. Es evidente que ninguna de las decisiones tomadas después del 15 de noviembre por el bloque en el poder tiene el apoyo popular. Entonces, no es factible que el gobierno pueda, incluso esas pequeñas reformitas que quiere hacer, cositas que le dan color, como la de las 40 horas, por ejemplo, que suena re bonita, pero resulta que la gente va a ocupar las 40 horas para ver la forma de buscar otro trabajo 30 horas más, porque los sueldos con esas 40 horas son sueldos irrisorios, y ya nadie trabaja ni 40, ni 45, ni 48, ni 50. Los pobres no trabajan en esa cantidad. Entonces esa cuestión es simbólica, yo creo que debiéramos terminarla para tener una opinión real, verdadera, sobre lo que está ocurriendo, y no tender a matizarlo cada vez que se puede por un montón de organizaciones, colocar a Jaime de Aguirre en cultura y que va a ser el encargado lo más probable de los 50 años, es una locura. O sea, colocar la farándula
¿ah? Jaime Aguirre es un gran director. Ya, puede ser amigo de Risenberg, pero eso no dice de que no haya farandulizar lo que es la cultura de nuestros pueblos. Gómez. Señor Riquelme, yo solamente una pregunta muy corta. Señor Riquelme, usted para hacer las cosas en blanco y negro, usted dice que si el gobierno tuviera en estos momentos mayoría parlamentaria, haría lo mismo. Así es, yo creo que haría lo mismo. Y yo jamás coloco las cosas en blanco y negro, las coloco en rojo. Muy bien. Perfecto. Rojo y negro. Juan Carlos, no, rojo y negro en relación con el tema del apoyo popular del gobierno. ¿Tiene apoyo este gobierno o está en el aire? A ver, yo primero en lugar quisiera sostener, porque yo no estoy dialogando ni discutiendo con Burgos acerca de la concepción que él tiene del gobierno, ¿no? Yo hago mi análisis independientemente del análisis que hace Burgos. Entonces, señor Risenberg, no me coloque usted en la antípoda de él o en la antítesis, porque no es así. No es efectivo, porque esto lleva a una mala interpretación de lo que yo digo y de la gente que escucha. Entonces, no haga eso porque eso es manipular la conversación en un sentido equívoco. ¿Ya? Esto no es la Dinaco, Risenberg, no es la Dinaco. Entonces, digo eso para que no lo... Yo lo que digo simplemente, y insisto, yo nunca, en este programa lo dije, en varias otras oportunidades que hemos participado, yo nunca he tenido ninguna confianza en el gobierno del señor Boric. Y incluso yo fui uno de los tantos, como me imagino que ustedes también, que no voté por Boric y no voté en esa elección específica del año 22, perdón. Y por lo tanto no tengo ningún compromiso político ni ideológico con el Frente Amplio, ni tampoco con la izquierda que está en el apruebo dignidad. No, tampoco tengo ninguna cercanía. Por lo tanto, lo que yo estoy haciendo, señor Risenberg, a partir de la pregunta que se me formula, si este gobierno es transformador o no. Y por lo tanto, si yo tengo que hacer un análisis del gobierno y cuáles son las dificultades que este gobierno puede realizar para poder hacer modificaciones, hacer cambios institucionales, económicos, lo que fuera, tiene un problema como gobierno. Y ese problema es que no tiene mayoría parlamentaria. Si la tuviera, haría cambio, eso es lo que le pregunto. Ahora, el tema central es que tampoco puedo hacer política ficción, estimado. No se puede hacer política ficción porque no tiene. Y por lo tanto no puedo presumir que la situación cambiara o fuera diferente si hubiera, por ejemplo, dicho lo siguiente. ¿Qué hubiese pasado si el 4 de septiembre del 22 hubiera ganado la propuesta constitucional? Estaríamos en otro escenario político. ¿Claro? Pero no resultó eso, resultó que perdió. Y por lo tanto creó un nuevo escenario político. El gobierno de Boric nunca ha sido transformador y nunca lo será porque no tiene las condiciones, ni tiene las capacidades, ni tiene el proyecto y ni el programa para hacerlo. Por lo tanto, muy legítimo lo que usted dice, Gómez. Ahora, lo único que le digo es que otra gente piensa que si hubieran ganado el 4 de septiembre sería lo mismo. Son dos visiones diferentes, eso es nada. Bueno, pero el tema central es que cambian, señor Risenberg. Usted debe entender que en la política los actores cambian la estrategia y cambian las tácticas de acuerdo a ciertas coyunturas, a ciertas situaciones. Entonces, cuando uno hace el análisis de esa situación y no se pone solo en una posición ideológica, que todo lo que se está haciendo es malo y por lo tanto todo es igual que siempre y que hemos tenido una continuidad así, a lo largo de los 30 años igualita, no, eso es equívoco. Ese es equívoco y eso confunde. Confunde porque no permite hacer una buena interpretación de los procesos sociales, políticos y culturales e ideológicos que se dan al interior de una sociedad. Por lo tanto, yo digo solamente eso, tener cuidado cuando se trata de colocar situaciones que no son. Yo no estoy a favor del gobierno de Boric, y nunca lo he estado, y no he estado nunca a favor de ninguno de los gobiernos de la concertación, ni de la nueva mayoría, y menos de la derecha, pero sí puedo hacer el análisis de esos gobiernos y cuáles han sido las dificultades, etcétera, etcétera, que pueden tener en la gestión de gobierno. Ahora, indudablemente que el gobierno de Boric, hasta el año que ha gobernado, es imposible saber, nuevamente, es imposible saber si tiene o no apoyo popular. Ahora, ¿qué es lo que entendemos por apoyo popular? Porque si el apoyo popular se traduce en que la gente tenga una opinión favorable hacia el gobierno
y por lo tanto lo exprese a través de un voto y obtiene tanta cantidad, o a través de las preguntas, o a través de las preguntas y las respuestas, por ejemplo. O nos estamos refiriendo al apoyo popular cuando entendemos que el apoyo popular proviene de aquello que nosotros identificamos como pueblo. Y ahí cambian las cosas. Yo solamente quiero recordar que hace un tiempo atrás escribí un texto, ¿cuál será el talón de Aquiles del gobierno del chileno de Boric? Lo escribí cuando comenzó esto. Y yo dije que el talón de Aquiles es justamente que el gobierno de Boric carece de apoyo popular. Y lo dije ya tempranamente, no lo dije al año siguiente, te lo dije al comienzo, porque el apoyo popular que había tenido Boric, el gobierno, o la asunción, como dijo Gustavo, de Boric, había sido circunstancial y producto de esta amenaza que se hacía ver que venía el cuco del fascismo, y eso había sido, pero que nunca había tenido apoyo popular. Nunca ha tenido apoyo popular el grupo del FA, y tampoco lo tiene el Partido Comunista. Que eso también tenemos que tener claro. Entonces este gobierno no tiene apoyo popular, tiene apoyo en las clases medias o las capas medias y sectores ahora de la burguesía y mediana burguesía, que lo ven como se ha señalado acá. Se lo ha señalado como un gobierno que está legitimando la dominación neoliberal, manteniendo la condición neoliberal de la sociedad chilena, ampliando muchos aspectos, cambiando algunas cosas que le permiten reproducir la dominación. Carece de apoyo para hacer transformaciones, porque si fuera así podrían haber cientos de miles de personas en las calles exigiendo la reforma tributaria. O si ustedes quieren, el gobierno de Macron en Francia, ¿tiene apoyo popular? No tiene apoyo popular. Tiene un 70% en contra de la medida que adoptó, y hoy día los franceses, ¿cierto?, han vuelto a las calles a establecer barricadas porque están en contra. Por lo tanto, no tiene apoyo popular. Entonces, en ese sentido, yo digo que el gobierno de Boric carece de aquello. Y concuerdo con la idea de que decía Marco, de que 1.500 personas, 2.000 o 3.000 personas que hayan llegado a la plaza de la Constitución o la plaza a las afueras de la Moneda a celebrar. Bueno, sí, ellos tienen gente y van a movilizarla. Pero eso que sea apoyo masivo, no lo tienen. Ahora, ¿qué gobierno lo ha tenido? ¿Qué han celebrado? Hace mucho tiempo que en la sociedad chilena dejaron de existir esa performance, ¿cierto?, política. Pero eso obedece a la forma como el sistema neoliberal ha trabajado a lo largo de estos años, despolitizando, entregando, ¿cierto?, la idea de que la política no soluciona absolutamente nada a la gente y que la mejor solución está en la existencia del mercado y hay que participar en el mercado, ser ciudadano credicar, como dijera Mulián, etcétera, etcétera. Entonces, esa situación hace que la política en este país no tenga importancia. Nosotros le damos importancia a la política porque nosotros hacemos análisis político, nos interesa, etcétera. Pero el grueso de la población no le interesa la política, que es una forma también de generar la dominación neoliberal. Porque desde el comienzo, desde el principio, los neoliberales, allá cuando estaba hablando de los 70, durante la revolución neoconservadora de Reagan y de Thatcher, ¿cierto?, plantearon claramente: no hay alternativas. Y esas no hay alternativas se vino abajo más claramente cuando se cayó todo el sistema político, social que hablaba a nombre del socialismo en la Unión Soviética y en los países de la Europa Oriental, y todo el socialismo se vino abajo y por lo tanto se dejó de luchar por el socialismo, se dejó de luchar por muchas cosas y quedó reducido eso a grupos pequeños que hoy día, ¿cierto?, están presentes, ¿no?, en distintos lugares, pero no hay, ¿cierto?, una convocatoria específica para resolver, para construir esa alternativa. De manera entonces que en ese sentido, la continuidad de este régimen, la continuidad del sistema, ¿cierto?, está dada por este gobierno o por cualquier otro que venga. Cualquier otro que venga. A mí me da lo mismo cualquier que venga, porque va a mantener lo mismo. Entonces, acá lo que hay que hacer, bueno, si nosotros no queremos seguir teniendo esa situación, hay que alterar todo.
Y eso Bueno, nos saltea. puestas las cosas en ese plano, Juan Carlos, Marco, hay una experiencia que es relativamente reciente en el país y que tiene que ver con el levantamiento estudiantil que a veces se confunde, el levantamiento de los pingüinos del 2006, que fue en el primer gobierno de Bachelet, versus el levantamiento estudiantil del año 2011, donde emerge la figura de Vallejo, la figura de Boric, la figura de Jackson, quienes son actualmente gobierno. Durante ese periodo se provocó, que marca, digamos, el declive del primer gobierno de Piñera. No nos olvidemos, ese movimiento fue antecedido por las movilizaciones en Punta Arenas, por el gas, por un movimiento muy firme, muy consistente en Coyhaique, con una vanguardia de pescadores y trabajadores de la salmonera, y que finalmente llega a la capital mediante estas movilizaciones importantes que fueron paros nacionales en contra de la política educacional de Piñera, en la que también destacaron y comenzaron a destacar de manera, se mantuvo, se sostuvo, los secundarios, pero participaron por última vez, y tomo la corrección, la precisión que hacía Marco, en que participaron también los estudiantes universitarios. Vallejo y Boric fueron los últimos presidentes de la FECH que uno le presta atención. Si yo le pregunto a alguien quién es el presidente de la FECH hoy día, quién fue presidente el año pasado, yo me acabo de sorprender de que Emilia Schneider fue presidente de la FECH, nadie se dio cuenta. Ni importa cuándo lo haya sido. Hubo un momento que la FECH casi tendió a desaparecer, porque es absolutamente irrelevante. Yo recuerdo que en las movilizaciones de octubre del 19, la gente de las federaciones universitarias, su propuesta era que nadie aplaudiera cuando se intervenía en las asambleas, que se debía actuar en silencio para permitir que todo el mundo se expresara. Son puras estupideces, digamos. O sea, ningún planteamiento político de fondo que los ubicara en un terreno de lucha, como si jugaron un papel importante los estudiantes universitarios, por ejemplo, en la lucha antidictatorial. Una parte importante de los mártires, digamos, del movimiento estudiantil universitario, en el que le cupo, digamos, un papel muy relevante, precisamente fue del movimiento universitario, y la figura de muchos de los políticos actuales precisamente provienen de ahí. Esto no ocurrió así, y el año 2011 ocurrió una cosa que es muy especial y muy importante, y es que el reclamo de ese movimiento, que era un reclamo, como todos los reclamos de los sectores medios, y los sectores estudiantiles universitarios son sectores medios, fue acogido por el gobierno de Bachelet. Y al ser acogido mediante este sistema de gratuidad bien extraño, que todavía nadie entiende muy bien, pero que fue una inversión muy importante del Estado, esto ocasionó dos fenómenos. Por un lado, la cooptación de esos dirigentes, que no necesita mayor explicación porque uno de ellos es presidente de la República en este momento, y en segundo sentido, la desaparición de este movimiento. La pregunta va, Marco, Juan Carlos, en el sentido, este proceso constitucional que viene ahora, que es el que está en curso actualmente, este proceso constitucional tendrá la misma virtud, tendrá la capacidad de absorber los reclamos y, digamos, esterilizar los conflictos sociales al punto de que entramos en una especie de meseta, si se me permite la expresión, digamos, en una especie de, si esto fuera un escáner, una línea, un escáner plano, digamos, de la lucha de clases, ingresamos a una fase de esa característica, inclusive me pongo más terrorífico, inspirado por una reciente película de Carpenter que vi. Es posible que nosotros lleguemos a un estado en que definitivamente han logrado su objetivo las fuerzas del régimen de disciplinar a los movimientos sociales al punto de hacerlos partícipes exclusivamente de aquellas cuestiones que son adjetivas al poder, de manera que no se discuta el poder. Una de las grandes virtudes que tiene este gobierno precisamente es de que se discutan cuestiones que son adjetivas. O sea, no se discute el problema de la tierra por los mapuches. Se discute, por ejemplo, el uso de cuestiones de su cultura, de su folclore. Transformar un reclamo nacional en un reclamo folclórico, ¿no? Es como la presencia de estos convencionales que llegaban disfrazados a la convención constitucional sin que tuviesen ninguna relación, por ejemplo, con el movimiento desde las bases. ¿Cómo ve, Marco, este asunto? ¿Prenderá esto? ¿La gente se enganchará con el proceso constitucional? ¿La gente creerá, digamos, de que aquí se puede expresar algo de alguna manera?
Fíjate que a mí siempre se me quedan cosas del punto anterior, ¿eh? Entonces siempre voy, yo creo que nosotros estamos, nosotros, y le doy más ese lugar a a otras personas, pero nosotros apostamos a lo que va a ocurrir, apostamos a lo que va a ocurrir, o si no, no tenemos cómo enfrentar, hacer un plan, hacer alguna cosa. Por lo tanto, no lo hago desde el punto de vista de una supuesto fundamentalismo ni sobre ideologización para ver esos temas. Uh-huh. Lo hago de manera dialéctica, lo hago de la mejor manera posible, con la experiencia empírica, con la experiencia que entregan los teóricos, para ver qué es lo que va a suceder. Entonces, si uno ve el programa o ve las ideas que tenía el programa de Boric, se da cuenta que no había transformaciones. Entonces, una vez que está en el gobierno, yo no voy a decir que no tengo elementos para decir de que no habrán transformaciones, porque estuve analizando que no hay un plan, no hay una idea que para hacer transformaciones en lucha contra el otro poder se necesita del apoyo popular. Entonces, no es que yo diga en estos momentos si creo que tiene o no tiene apoyo popular, que no estoy en condiciones de saber si tiene o no tiene apoyo popular. No tiene apoyo popular. Y no tiene apoyo popular porque aparentemente no hay nada que este gobierno logre, concite el apoyo popular. Por el contrario, hace cosas que le van restando apoyo popular. Existen diferentes tipos de mediciones. Hay unos que hacen las encuestas, que son un poco más mañosas y manejadas, y ya, hay otros que el termómetro callejero es evidente. La situación que vive el país, que para los sectores populares no es la mejor. El alza en el costo de la vida, más leyes represivas, todo lo que han impuesto los tipos alrededor de la idea que aquí estamos a punto de convertirnos en Tijuana, ¿ah? Y los carteles y inventan cosas cuando aquí nunca han podido convertirse en Chile no han existido mafias así como uno está acostumbrado. Entonces los tipos hacen toda una en la televisión todos los días, todos los matinales en la mañana están hablando de la cuestión. La señora del Paco que murió allá en el sur dice que la culpa la tiene el presidente Boric porque le han ido quitando atribuciones a Carabineros, Toda una mentira destinada a crear mejores condiciones para que los pacos puedan apalear. ¿Apalear a quién? Al delincuente que está ahí. Eso lo han hecho siempre y no hay ningún paco preso por eso. No, apalear al mundo popular. Los únicos pacos que están presos por situaciones del uso del armamento y todo eso son los pacos producto de las violaciones a los derechos humanos durante la revuelta popular. Entonces, uno tiene elementos para analizar lo que puede ser y puede no ser. Estamos obligados a eso para tratar de adelantarnos un poco, para generar discusión entre las fuerzas populares, políticas, revolucionarias, para poder ver cómo enfrentarlo, porque si no sabemos lo que va a ocurrir, o no tenemos una idea, o no apostamos a lo que puede ocurrir, ¿cómo podríamos tener un proyecto? Entonces, ¿y cómo se enfrenta entonces el proceso constitucional? ¿Cuál es tu planteamiento frente a eso? Mira, yo he visto que hay dos formas. Bueno, y ahí, metiendo al proceso constitucional, yo creo de que es tirar la moneda al aire. Puede salir apruebo y puede salir rechazo. Porque va a depender si el gobierno y los sectores, la élite política, la casta política aparece muy comprometida con el apruebo, producto de la situación que está ocurriendo con la gente, la situación de miseria, los problemas que está pasando, es muy probable que mucha gente vote rechazo. ¿Y la pelota en ese contexto le quedaría chanchita a los republicanos, que son los únicos que están haciendo campaña por el rechazo? ¿O no? Yo creo que aquí los que están manipulando es el poder. El gran capital no le interesa tener a republicano. El republicano es una marioneta utilizada, es hasta caricaturesco en algunos momentos. Ojo, claro, hay momentos
donde las ideas neofascistas se ciernen. Pero yo diría, menos el republicano en lo menor de eso. Si uno ve las capas medias, cuando opinan por la televisión, que es reiterativo, se han ido convirtiendo a poco en clasistas, racistas, oportunistas, una serie de adjetivos que si uno los junta empieza a convertir en un neofascismo, ¿no? Entonces, esa es una situación peligrosa. Pero termino con esto. Yo creo que en estos momentos ya la gente no tiene esperanza, ¿no? Por lo tanto, ese as bajo la manga que siempre se tiene, de que no, ahora sí, pero es que si cambia la Constitución y la Constitución es aquí, entonces la gente ya no lo compra. Se agotó ese as bajo la manga. Pero las demandas por las que la gente se levantó el 18 de octubre del 2019 y que venían arrastrando de años antes, ¿eh? La demanda por una mejor pensión, de ciertos sectores apareció con mucha fuerza el 19 de octubre la nacionalización de los recursos, en fin, toda una serie de demandas importantes siguen estando igual. Por lo tanto, nadie asegura que no pueda haber un nuevo levantamiento. Para eso necesitamos que las organizaciones populares revolucionarias estén puestas para ese cuento. Juan Carlos, en relación con el tema, tengo que advertir por exigencia de la producción, nosotros que estamos cerrando, sé que esta puede ser los últimos momentos que escuchemos a Gwen Layton, así que atención a nuestros televidentes. Atención al metal tranquilo su voz. Yo lo que ¿crees que tenga el ¿Ese es un anuncio para futuros programas o es para No, pero en este programa estoy haciendo una cita a Misión Imposible. O sea, si usted está viendo esto, significa que todo salió bien. La pregunta va por el lado un poco de lo que se pidió al final, Riquelme, en el sentido de que este proceso constituyente va a tener la virtud de poder contener, de poder enervar las movilizaciones y ejercer, digamos, un nuevo periodo de estabilidad de otros 30 años más. ¿Podrá provenir esto de este proceso constituyente? Y supuesto eso, ¿cuál sería la postura frente al proceso constituyente que corresponde tomar? ¿El rechazo, el nulo, la abstención, darle la espalda simplemente a este asunto? Bueno, lo primero que yo diría es que habría que considerar cuál es la condición de la sociedad chilena. La sociedad chilena tiene una condición que es neoliberal, es que ese elemento central no lo podemos olvidar. O sea, esta es una sociedad que emergió desde las transformaciones que se ejercieron hace 50 años atrás, del 75 al 80, emergió una nueva sociedad que es la sociedad neoliberal, que está compuesta por un conjunto de sujetos neoliberales, sujetos y sujetas, y actores neoliberales. Y sujetas también neoliberales, y que se plantean frente a la vida con una concepción, una Weltanschauung, que es neoliberal, y por lo tanto ellos conciben el mundo a la neoliberal. ¿Y qué es lo que implica eso? Implica que en la sociedad chilena diversos conflictos que se han desarrollado, que han sido leídos por parte de un grupo de sociólogos, políticos, analistas, etcétera, que se ubican en la izquierda, ¿no? Como elementos contrarios al neoliberalismo, uno lo podría también entender como expresión de un nuevo conflicto que se da al interior de las sociedades neoliberales. Y ese nuevo conflicto tiene que ver con actores que se mueven tanto en la dimensión del Estado, en la dimensión del mercado, como en la sociedad civil. Ese conflicto a tres bandas han sido elementos principales de los últimos, voy a poner los últimos 15 años desde el 2006 en adelante. El reclamo de los estudiantes secundarios y posteriormente el reclamo de los estudiantes universitarios tenía que ver con un tipo de mercado, con el mercado de la educación. Y en el mercado de la educación se cuestionó el lucro, etcétera, una serie de situaciones. Pero frente a ese reclamo de cómo debía funcionar el mercado, no era para terminar el mercado, sino que era fundamentalmente para mejorar el funcionamiento del mercado. Y a partir de esa situación, ¿cierto?, el gobierno de Bachelet, como también el gobierno de Piñera, dieron soluciones de mercado.
Cuando tú te refieres, ¿cierto?, a la situación de Bachelet, primero cambia la LOCE por la LEGE y posteriormente, ¿cierto?, establece la gratuidad. ¿Qué es lo que es la gratuidad? Si es una solución de mercado que hace que los estudiantes que tengan gratuidad sea una beca en que la cual no es una gratuidad universal, no es una gratuidad para todas las personas que ingresan, sino para determinadas personas que tienen que postular para hacerlo. Por lo tanto, es una solución de mercado. Y así han sido los gobiernos que han estado sometidos a estas situaciones de activismo social en los últimos tiempos de soluciones de mercado. Por lo tanto, el tema central de lo que fue el levantamiento popular del octubre planteó una serie de cosas. Pero si uno se fija, ninguna de esas cosas que se plantearon han sido solucionadas hasta el día de hoy. En la última encuesta que hizo hace 3 años, para los 3 años de la revuelta, una institución decía cierto claramente de que las demandas planteadas en octubre no han sido solucionadas. Pero el tema mayor que a mí me preocupa fue la respuesta acerca de cuándo usted estaba mejor, antes del estallido o después del estallido. Y la gente siempre respondió, por lo menos en un 60 y tantos por ciento, 65%, respondió de que estaban mejor antes del estallido. Entonces eso también indica algo. Indica de que hay un conjunto de ciudadanos y ciudadanas en este país que mira los 30 años con buenos ojos. Con buenos ojos, y que después de octubre en adelante lo que vino fue una situación relativamente compleja, difícil, que lo hace pensar o lo hace tomar la decisión de que es mejor estar con lo que había antes. Y por eso hoy día también la última encuesta del Latino Barómetro, ¿cierto?, demuestra que la gente que se declara de derecha en este país ha crecido en relación a lo que había antes del 19. Y la gente que se declara de izquierda ha bajado su condición, ¿cierto? Y que incluso los sectores que están en el centro político también ha bajado, con lo cual ha crecido fundamentalmente aquellos sectores que son, ¿cierto?, o se vinculan o se creen partidarios de la derecha. Entonces, eso también está diciendo de que el proceso constitucional que se abrió ahora, indudablemente que toda esa gente que se siente de que inestable, que se siente cuestionada por los hechos y acontecimientos que han ocurrido desde octubre en adelante, van a ir a apoyar esa nueva constitución. Y van a ir a apoyarla porque ellos sienten que recuperan una, comilla, paz que existía antes de el 19 de octubre. Entonces, lo que sucede es que esa es una situación que tiene que ver con un gran grupo de población que pocas veces en los análisis toman en consideración. Y lo más probable que toda la gente, ¿cierto?, que tiene una posición contraria contra este proceso, va a ir a no votar o va a votar nulo, como llaman algunos, pero eso no va a significar que el grueso, ese 62, 68% de personas que piensa que lo que había antes de octubre era mejor, no vayan a votar a favor de esto que promete, y ahí está implícita esa promesa, promete la continuidad de lo que había antes del octubre del 19. Y que la constitución, la propuesta constitucional no prometía, porque la constitución como todo lo que significaba, puede ser trucha, puede ser insuficiente, etcétera, fue rechazada. Y fue rechazada por eso. Porque la gente es conservadora. Dentro de la sociedad neoliberal es conservadora. La gente que no somos nosotros, compañeros y compañeras, ¿cómo es el análisis de los que están a favor? Que curiosamente en una sociedad que tiene un régimen político democrático defectuoso, como decide las cosas a través del voto. Ese es el punto. Fíjense ustedes que la revuelta
el éxito de la revuelta se decidió por voto, pues. Y esa respuesta fue negativa. Ese es mi punto. Mi punto es que si nosotros observamos lo que ocurre al otro lado de la vereda y nos metemos a conocer a ese mundo, qué piensan, cómo actúan, qué proyectan, qué quieren, nos vamos a encontrar que ahí está la fuerza que este régimen, y no me refiero al gobierno de Boric, no me refiero, sino que al régimen, a lo que yo llamo la condición neoliberal, que se ha mantenido durante 50 años. Durante 50 años rige la condición neoliberal en nuestro país. Y eso hace de que la condición neoliberal, ¿cierto?, no tenga futuro, estimados. Yo esto lo he dicho en otras intervenciones. No tiene futuro, ¿por qué? Porque la condición neoliberal funciona sobre la base del presente. No se proyecta más allá. Yo creo que, pero no estoy hablando de nosotros, estoy hablando de los otros. A ver, yo quisiera marcar... Déjame terminar, por favor. Pero es que ya ha hecho varios yo diría que 2 segundos, una línea solamente, pero no 15 minutos más. A ver. Digo, simplemente, el proyecto neoliberal niega 4 elementos fundamentales. Sí, pero breve, no 4 tesis. 4, déjeme nombrarlo. Niega el proyecto emancipatorio, y la izquierda siempre ha tenido un proyecto emancipatorio. 1, 2. Niega el sujeto revolucionario. Han desaparecido los sujetos revolucionarios. Que han 3. ¿Cierto? 3. Niega la historia pasada como la futura. Y niega el futuro. Esas 4 condiciones hacen que no tengamos ninguna posibilidad, si no golpeamos la mesa, si no destruimos la mesa, cambiar las cosas en este país. A ver, yo quiero, nosotros tenemos que ir cerrando el programa. Yo solamente quiero hacer una observación, porque esta es segunda vez que discutimos este mismo tema. Yo quiero dejar, claramente delimitada una posición respecto a lo que acaba de expresar Juan Carlos. No es posible atribuirle a la institucionalidad burguesa la propiedad de expresar la voluntad o siquiera el estado de ánimo popular. Vale decir, esta idea de que el pueblo rechazó la revuelta popular, el plebiscito del 4 de septiembre, carece de todo fundamento histórico y político. Bueno, discutámoslo, pero no me lo digas. Yo no te interrumpí, programa, porque yo no te interrumpí, Juan Carlos. Yo no te interrumpí. No, yo no te interrumpí, no te interrumpí. El punto es el siguiente. Acá hay una cuestión que es sumamente clara. La institucionalidad no permite la expresión popular. La idea de que el 4 de septiembre el pueblo se expresó contra la revuelta es una cuestión que no tiene ningún fundamento político histórico. Nunca la institucionalidad patronal ha permitido que se expresen los explotados, porque los explotados no se expresan en el terreno de la institucionalidad de sus enemigos. Y la expresión que nosotros podemos encontrar es una expresión subordinada y subalterna. Eso yo creo que es la primera cuestión, razón por la cual ese no puede ser un elemento de análisis. En segundo lugar, se habla de los 50 años. Dentro de los 50 años estamos hablando de 17 años de dictadura. ¿Se expresó el pueblo en términos neoliberales durante esos 17 años de dictadura? Por supuesto que no. Durante los 30 años de la Concertación, ¿el pueblo se expresó en términos neoliberales? Por supuesto que no, porque esto es un régimen impuesto por la clase dominante. En ese sentido, creo que lo fundamental es poner, y con esto cierro, es poner el énfasis en el fenómeno, en la condición, en la mecánica que rige todo este proceso, cuál es el de la lucha de clases. Tengo la impresión de que es fundamental oponerse al proceso al proceso constituyente, no solo porque aún desde un punto de vista liberal es un fraude, no solo por eso. En estos momentos aprobaron ya 15 capítulos de la nueva Constitución, fueron aprobados por la Comisión de Expertos en un fin de semana. Ese es el proceso constituyente que nosotros vamos a vivir, y después los convencionales que van a ser electos, entiendo, en mayo, lo que les va a tocar es validar o rechazar dichos capítulos, que ya se anunciaron en el Mercurio del domingo pasado como simplemente un perfeccionamiento del actual orden institucional. Entonces, frente a eso es fundamental la oposición y el recurrir, el de apostar precisamente por una salida de movilización, por una salida de lucha, por una vía de enfrentamiento al régimen. Y en ese sentido, creo que la garantía de eso precisamente está dado por esta mecánica.
Yo creo que no es posible sostener válidamente de que el pueblo es conservador, de que el pueblo quiere neoliberalismo. A ver, pero no, Juan Carlos, no, pero espérate, es que tú estás haciendo planteos que son equívocos. No, es que yo, Gustavo, mira, pero el punto es el siguiente, cuando tú hablaste yo no te interrumpí. Pero escúchame, pero es que tú ya segunda vez que dices exactamente lo mismo. Gómez va a tener déjame aclarar un punto. Lo que tú has planteado, tú lo dijiste expresamente y te escuché. Yo lo dije, pero no en las palabras que tú estás usando. No con las palabras ni los conceptos que tú estás usando. Tú dijiste de que... Discúlpame, pero que tú induces a un entendimiento equivocado de lo que yo estoy diciendo. Y lo hiciste también en el programa anterior. Pero yo puedo sacar las conclusiones, de la afirmación que tú haces, yo puedo sacar las conclusiones que quiera. No, pero es que porque yo no estoy diciendo que no tergiversar lo que uno dice, no tergiversar. No es lo que tú dijiste, no es lo que tú dijiste. Tú hiciste una afirmación, que es que el 4 de septiembre el pueblo rechazó el levantamiento. No dije el pueblo. ¿Quién lo rechazó? Dije que la ciudadanía había votado en contra de la constitución que se había elaborado. No dije que había rechazado a la revuelta, pero que hay un sector de la ciudadanía que tiene una aprehensión contra eso, es efectivo, y ahí están los datos. Entonces no me digas que yo he dicho eso. Ahora yo constato el hecho. No estoy diciendo, Gustavo, como también lo insinúas, que yo estoy a favor de tal o cual cosa. No. A ver, no me cabe ninguna duda de que no es así. Yo la conclusión que estoy sacando... Oye, un orden, solamente yo les digo que esto va a quedar sumamente claro. Yo voy a sacar el pedazo que se habló y se va a poner acá, Juan Carlos, así que no te preocupes. No. Si la gente quiere saber que lo que dijiste está ahí grabado. Perfecto. Y además ahora tienen un cierre y pueden mencionar lo que les parece. Un minuto, pero muy breve, en el orden en que intervino Marco y después Juan Carlos. En el sentido de las invitaciones, en el sentido de aquellas cosas que se quedaron de acá, digamos, que se quedaron en el tintero, pero breve porque estamos absolutamente pasados los tiempos. Marco. Bueno, como podrán ver los que logren visualizar este programa, que a mí muchas veces se me trata cuasi terrorista y se podrán dar cuenta que soy el más pacífico de los panelistas. Soy el más pacífico. Además, pero... lo pillaron yendo a un asado que no tenía nada que ver. Si la vida ha sido muy injusta con usted, Riquelme. No, sí, exacto. Primero, sin echarle más pimienta ni ají, pero yo escuché de que sí, a mí me llamó la atención, incluso puse caras, y me gustaría que colocara esas caras cuando entregue la argumentación, de que yo lo entendí como que la revuelta había sido derrotada electoralmente. Sí, yo fue. Eso, bueno, pero si eso es así, Juan Carlos, entonces lo que está diciendo Gustavo no te está interpretando nada, sino que está diciendo casi textual lo que tú planteaste. No por el pueblo como él lo dice. Pero es que es distinto, amigo mío, entiendo. La semántica efectivamente, bueno, pero no importa, ya. Yo voy a lo siguiente. Yo creo también, cuando se nos plantea a los demás, de que hay que ver todo, no hay que estar metido en esta burbuja que somos los sectores izquierdos. Le quiero recordar que no porque el licenciado viva y Risenberg esté en las playas de Malibú y el licenciado vive en un gigante condominio, con lo que está mostrando es el living nomás del departamento. Los demás no vivimos así, Yo vivo en una población. Y yo, efectivamente, yo dije que era una lotería esto, caricello, porque cuando uno sale a la calle, no veo a nadie que me esté hablando de lo que se está haciendo de la nueva Constitución. Entonces, eso que tú planteas, Juan Carlos, yo creo, la idea de que sí, la mentalidad neoliberal y toda esa cuestión, es de una élite también. Entonces, el pueblo va a tomar lo que vea en la tele, lo que le diga el vecino, porque está determinado, o sea, esa es la intención clara, de que la gente no piense. Y bueno, ahí está nuestra labor. Y finalmente, termino, disculpe por el minuto, pero ustedes se tomaron como media hora discutiendo.
Entonces, no se ha exagerado tampoco. Sí, sí, estoy exagerando. La tranquilidad que necesita este programa. Es la retórica que me sale. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Recortar Risenberg, no se preocupe. Sí, a mí me ha cortado, pero hasta decir basta. Lo que a mí me parece que es súper importante es que todo esto que sucede es como que fuera casi el pensamiento de alguna gente también de este programa, como alienígenas ancestrales que tienen secuestrar el sistema o la sociedad en la que vivimos, ¿no? Y no son los alienígenas ancestrales. Son unos tipos que se llaman Luxi, que se llaman Sutil, un poquito menor ese, pero Angelini, Mate, esos son los secuestradores, con el inconfundible apoyo del imperialismo norteamericano, las transnacionales, la burguesía global, no sé cómo se le llama a esas cosas. Entonces, en este sentido, yo diría así, está el apruebo dignidad, ¿no? Donde está metido todo un sector de lo que fue izquierda, en fin, y junto a los sectores de derecha, yo creo en el uniminalismo, dijimos, que existe en este momento allí. La única posibilidad de cambiar esta cuestión sobre la gente es la posibilidad de, primero, combatir en los sectores de izquierda, revolucionarios, populares, las lacras que ha impuesto el sistema capitalista neoliberal, el individualismo, el caudillismo, el sectarismo, en fin. Segundo, la unidad para tener ese proyecto que nos permita ir cambiando, ir entrar en la disputa, es un problema que todos lo sabemos, un cliché, un tema de fuerza. Por lo tanto, lo primero que hay que unir son las fuerzas que están más afines, que serían las fuerzas revolucionarias, entre comillas digo eso. Para posteriormente avanzar con otros elementos a buscar puntos comunes de cambio, que no van a ser los que a lo mejor queremos nosotros, pero buscar acuerdos comunes que hagan, que le vayan derribando algunos peldaños a esta escalera neoliberal, por llamarlo de alguna manera. Entonces, en esto vamos a tener que unir lucha de transformaciones profundas, la idea, el proyecto estratégico, con demanda reivindicativa de la lucha por la vivienda, la salud, en fin, todas esas cosas. Y ese es el camino que tenemos que tener para cambiar esta situación. Nosotros, efectivamente, más aún los intelectuales, no están para constatar me refiero a los intelectuales nuestros, no están para constatar lo que está sucediendo, están para entregarnos caminos, ideas, conocimiento práctico, empírico, entregarnos ideas para avanzar en las luchas por los cambios, las transformaciones. No estamos para constatar. Muy bien. Juan Carlos. Una corto nomás, usted frente al plebiscito, ¿qué va a hacer? ¿A tomar alguna decisión? Yo sé que hay gente que se quiere abstener y otra gente que quiere anular. Yo quiero inventar, no, yo me voy a abstener. Creo que no, en el último tiempo, sobre todo, las elecciones y los eventos electorales son más falaces que los que habían anteriormente. Todos eran falaces, ¿no? Porque uno no participa para construir desde allí, de creer que va a construir de allí, sino que participa, si es que ha participado, para destruir. Y yo me voy a abstener, nuestras organizaciones se van a abstener. Sí, me corté el pelito, me quedó. Sí. Me hizo así. Lo que usted parece. Sí. Juan Carlos. En realidad, todo el tiempo que uno quisiera para responder todas las interpelaciones o todo lo que se dice, amenaza. Más allá de un minuto. ¿no? Hubo amenazas de combo entre medio. No lo puedo hacer porque indudablemente sería injusto frente a los demás panelistas y personas que podrían expresarse, ¿no? Pero yo solamente digo lo siguiente. Aquí hay una realidad política, social y económica y cultural que está condicionando el accionar de los actores políticos como también de los sujetos sociales que existen en este país. Y uno hace el análisis de esa situación y lo único que observo en esa situación desde un punto de vista bastante, si ustedes quieren, pesimista, que si no hay una ruptura semejante o mayor, más intensa, más profunda
que lo que generó la revuelta no va a haber posibilidades de salir de esta situación. Y esto no lo soluciona ni el abstenerse en el próximo proceso, ni votar nulo, porque se generan situaciones nuevas, pero no cambia el escenario. Entonces, la única fórmula que yo estoy de acuerdo con lo que dice Marco, que hay que trabajar en función de conseguir una unidad, de crear una plataforma, de una organización que pueda plantearse con un discurso específico para poder hacer los cambios mayores. Todo lo demás es pura fantasía, pura fantasía. Entonces, lo que uno puede hacer después de estudiar y analizar lo que hay, es que si no cambiamos eso, si no, como decía yo hace recién, si no pateamos el tablero y lo pateamos fuertemente en que todas las piezas del ajedrez salgan volando, no va a haber posibilidades de nada. Y todo lo demás son saludos a la bandera, son saludos consecuentes, de principio, pero nada más no ayuda. No ayudan a romper. La revuelta, por mucho que nosotros la queramos y la apreciemos y todo lo demás, la revuelta fue derrotada tempranamente. Y eso lo hemos dicho acá, fue derrotada el 15 de noviembre del 2019, ratificada esa derrota con posterioridad, y después ha seguido siendo derrotada, y hoy día muy poca gente, salvo nosotros, nos acordamos de la revuelta como expresión de ruptura, porque no lo fue, como he dicho yo en varias oportunidades, agrietó la dominación, la hegemonía, pero no fue capaz de botar el muro completamente de la dominación neoliberal. Y eso tenemos que ver qué responsables somos nosotros también, de la izquierda, para poder asumir aquello. ¿Cómo nos reorganizamos para lograr? Miren, fíjense, y con esto termino. En la anterior elección, el 4 de septiembre, hubo sectores de izquierda que llamaron a rechazar. Otro sector llamó a abstenerse y otro llamó a votar nulo. Veamos cuáles fueron los resultados de eso. Electorales, porque son resultados electorales. No son cuestiones que son cuantitativos, no son cualitativos, sino veamos qué resultó de eso. Y hoy día, nuevamente la izquierda no institucional, ¿cierto?, levanta estas dos opciones que decía Marco, la opción del anulo y la opción de la abstención. Para que eso sea efectivo, tiene que ser gigantesco. Y yo lo dije también la vez pasada, que tenía que ser gigantesco el anulo. El anulo fueron 200.000 votos en el pasado plebiscito, 200.000. Y 500.000 personas, 667.000 y tanto, fueron las personas que se obtuvieron, las que hacen aproximadamente 1 millón, que se hacen 800.000 personas. Y eso no cambió nada. Bueno, estamos en el cierre, absolutamente, estamos totalmente pasados los tiempos, pero con creces. Yo solamente quería hacer un cortito nomás del plebiscito. Muy breve. ¿Sí? Creo que es probable que la gente que rechazó el anterior plebiscito esté en su gran mayoría siga rechazando. Si alguien se interesa en meter en el juego electoral, yo le apostaría ese caballo. Eso no. Muy bien. Las lacónicas expresiones de Reisenberg que revelan su condición de viejo apostador de caballos, ¿no? Un hombre timbero, ¿no? Formado en el hipódromo Chile, un hombre que sabe de datos. Además, algo de lo que sabe es de datos. Así que pongámosle mucha atención a ese pronóstico que hace Reisenberg, porque creo que a lo mejor lo vamos a tener que padecer muy próximamente. No se sabe en realidad. A mí más me pareció un llamado a rechazar de manera velada, ¿no? Porque bueno, en su condición nadie pensaría. Está dentro de esas aguas grises en las cuales se mueve nuestro director. Bueno, para clarificar al público, yo no voto, yo estoy en la playa, ¿no? Yo les digo a ustedes, si quieren jugar ahora la vende de apolítico, ¿eh? Ojo con eso. Siempre he sido apolítico. Electoral, puede ser que sea electoral, pero no apolítico. Bueno, muy bien.
encontrándome debidamente facultado por nuestro director Sergio Risenberg, pongo término a las discusiones de este importante programa de discusión política, advirtiendo al mismo tiempo que a los niños que pudieron haber visto este programa, de que todo lo que ha sido, todas las peleas que se han visto acá son escenificaciones. En realidad nosotros somos muy amigos, aquí no ha habido amenazas de combo, como se ha dicho, nadie se sacó los lentes en algún momento mientras estaba hablando, ni dijo dímelo en la calle. Eso no ocurrió. Esto es solamente para poner énfasis respecto a los contenidos. Y en ese sentido invitamos a quienes nos ven a suscribirse al canal, a hacerle clic a la campanita para que sepan cuando nosotros sacamos nuevos materiales, a comentarlos ojalá elogiosamente, y si no, a debatir sobre las ideas que acá se han planteado, que son puestas al servicio de una discusión política mayor, que es la discusión de la izquierda y los trabajadores que buscan una expresión política autónoma. ¿Cuál es el sentido de esta trinchera de los trabajadores, que es el programa Mate al Rey? Agradezco la presencia de Juan Carlos Gómez Leighton, de Marco Riquelme, y por supuesto agradezco la severa e inexplicable conducción de Sergio Risenberg Cohen. Nos vemos en un próximo. Un saludo a mi barra querida. ¿Ah? Sí. Un saludo a mi barra querida. Aquí está la voz. A la barra, claro, a las 12 creo que. Nos vemos. Sí. Hasta luego. Chao, chao.